Hola chicos y chicas de tercer semestre, vamos a continuar con la clase. Habíamos visto que bajo el gobierno de Cárdenas se estableció Luz y Fuerza del Centro y que se hace la expropiación petrolera. La expropiación petrolera se pudo hacer porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial del mundo y muchas empresas estadounidenses estaban más ocupadas por cosas que la guerra en Estados Unidos que por las cosas en México, ¿no? Entonces no había tiempo como para que se pusieran o sea, que hicieran algo el gobierno de Estados Unidos para evitar que esto sucediera. Lo que sí pasó fue que los dueños de esas empresas sabotearon muchas de las maquinarias, ¿no? De la infraestructura operativa que tenían las mismas bases exportadoras, ¿no? De exportación de petróleo. Pero destaca el autor que muchos ingenieros mexicanos lograron arreglarlas, darles el mantenimiento, repararlas y se mantuvieron operativas. Pese a los intentos de saboteo por parte de los extranjeros, el petróleo se quedó en México y surge Pemex, que hasta el día de hoy pues, sigue siendo mexicano. Ahora, el hecho de que aquí hay un problema y que tiene que ver con lo que les dejé de la doctrina Estrada. La Constitución Nacional de México establece que los recursos naturales contenidos en el territorio nacional y en sus mares le pertenecen al pueblo de México, a la nación. Esto, aunque suena muy romántico, en términos legales te bloquea la posibilidad de que un país extranjero pueda hacer uso de ellos, ¿no? Aunque obtengas un beneficio, aunque se haga un acuerdo, técnicamente es inconstitucional. Por eso, la reforma que hizo Peña Nieto tuvo mucho de qué hablar, porque permitía a empresas extranjeras extraer y suministrar recursos a México, cuando esto debió haber estado en manos de empresas mexicanas, aunque técnicamente no se tenía la calificación como tal. Es parte de las reformas que quería hacer Andrés Manuel con la reforma energética que nos aprobó, ¿no? Es una especie de expropiación, el retornar ciertas empresas, sobre todo en la generación de electricidad, a control mexicano, control federal. Lo cual no es malo, es decir, si ustedes ven las empresas extranjeras de luz que se han asentado en México, todas están muy mal administradas, o sea, tienen muchos gastos, generan muy poco, no son eficientes realmente, al menos no en sus primeras etapas. Eso es cierto, o sea, los datos están ahí, los pueden buscar. ¿Qué pasa con las energías verdes que no son verdes? Es decir, de nada sirve que mi computadora, por ejemplo, sea eficiente eléctricamente hablando, si la electricidad donde la conecto se genera a base de carbón, ¿no? O sea, de nada sirve que el Tesla, ¿no? Que el autónomo me va a regalar un día, se conecte un enchufe y ya no consume gasolina si la electricidad de ese enchufe se produce a base de carbono de petroquímicos, ¿no? O sea, es como muy tonto. Eh, un ejemplo de esto podría ser como decir, es que yo no fumo, pero me meto en una sala donde todo el mundo fuma, ¿no? O sea, es incongruente. ¿Qué pasa con las energías verdes? Que se ve muy bonito, suena muy bien, pero las tradicionales son altamente contaminantes aunque no lo parezca. Es decir, todo contamina dos veces, en su uso y en su elaboración. Las formas tradicionales de consumo contaminan mucho en ambos casos, en su uso y en su producción. La mayoría de las energías verdes lo que hace es no contaminar tanto en su uso, pero contaminan un buen en su producción. Un carro eléctrico, para que contamine menos que un carro normal, necesitan pasar 10 años. O sea, a ver, en términos lógicos, sí, desde que tú lo arrancas el carro contamina menos que el otro, pero su proceso de fabricación, la extracción de litio, las células para armarlas, ¿no? Las baterías, toda esa fabricación contamina mucho, 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 o sea, pero mucho. Tanto así que solo se compensa una vez que han pasado 10 años.
¿no? Entonces, si tú lo compras hoy 2020, 22, hasta 2032, tu carro empieza a ser verdaderamente ecológico y mejor que uno de gasolina. Hasta ese entonces. Lo mismo con lo eólico. O sea, ¿saben cuánto cuesta hacer esas hélices tan gigantes, esas torres, esas megaturbinas y pasarlas por todos lados y colocarlas en ciertos lugares? Es carísimo y aparte contamina un buen su fabricación y su colocación. Y aparte matan un buen de aves todos los años. ¿No? Si ustedes van abajo de esas cosas, siempre hay que estar cogiendo cadáveres de pájaros y de otras aves. Las térmicas solares que se colocan sobre todo en el desierto y son un buen de espejos, lo mismo, matan un buen de fauna en la región. Y su proceso de fabricación de los electropaneles y de las turbinas de calor son muy contaminantes. Pasa lo mismo. Una turbina eléctrica para que sea eficiente tienen que pasar 10 años. Y esa cosa tiene como 15 años de vida. O sea, es decir, solo 5 años va a generar energía limpia. ¿No? Luego hay que cambiarla y vuelves a contaminar y hay que esperar otros 10 años. O sea, ¿me explico? Sí, son muy verdes en su uso. No lo son en su fabricación y colocación. ¿No? Y matan muchos animales. Hay otras. La mejor energía, lo más limpia es la nuclear. ¿No? O sea, la energía nuclear es la más limpia, solo que Chernobyl, ¿no? Si la cajeteas, te puedes cargar a todo el planeta, ¿no? Así literal. Pero, pues sí, definitivamente es la más limpia y a más de 30 años de Chernobyl, yo creo que hoy en día ya podríamos tener mejores sistemas de contingencia en casos de emergencia extrema, ¿no? Además, nunca quedó muy claro qué fue lo que falló en Chernobyl. Fue algo muy raro, ¿no? Pero el mundo le tiene como tirria a la energía nuclear, aunque es la mejor energía, ¿no? Ahora, hay un tipo de energía que se da, es energía mecánica por movimiento, que son hidráulicas. La más vieja son los molinos de agua, ¿no? ¿Qué pasa, compañero? Los molinos de agua son energía hidroeléctrica. Es el agua en su corriente natural la que genera electricidad a través del movimiento de una dínamo, de una bobina. Pero aquí entramos en el problema de que si tú creas una presa, ¿no? Para que la turbina jale más duro, le vuelves a dar en la torre al ecosistema. Hay otra más. Son a través del movimiento de las olas, se generan una especie como de boyas, que literal la ola le hace esto, ¿no? Si ustedes estado en el mar y ustedes saben que el mar los hace así, ¿no? Los mueve y es un movimiento natural. Aprovecha este mecanismo para mover un pistón, ¿no? Y el pistón genera energía, ¿no? Lo pueden buscar. Es de las formas más limpias que tenemos de producir energía y que realmente es verde porque no está contaminando nada, no daña arrecifes, no daña pescados, ¿no? O sea, porque es superficial. Entonces, es muy buena, pero tal vez no es suficiente para toda la demanda eléctrica que cada día va en consumo, en consumo, en consumo, en consumo, ¿no? O sea, cada vez consumimos más electricidad. Bueno, pero el punto de la clase es que esta expropiación le da a Cárdenas el perfil de alguien que el pueblo va a respaldar y que lo ve como alguien que realmente se está preocupando por el país, ¿no? O sea, Cárdenas es el primero que va a potencializar la industrialización del país en todo su sentido, porque es el primero que no está preocupando si hay que matar al general de atrás o al otro general de acá, ¿no? O sea, ya que se estableció un sistema de partidos para llegar al poder, se controló mucho la agresividad mostrada en México en años anteriores. Pero pronto se denotó que el PRI, bueno, el que ahora es el PRI, se convirtió en una mafia, ¿no? O sea, es decir, dejó de ser un sistema en el cual las personas podían competir y ser candidatas a muchas cosas, a convertirse en algo clientelar, ¿no? El que me cae mejor, el que me conviene más, el que paga más. O sea, al final de cuentas, el PRI se convirtió en la llave que abre la puerta del poder, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerza tiene. Por ello, después, en 1939, surge el Partido Acción Nacional, que su principal líder fue Manuel Gómez Morín, ¿no? Este partido, desde el inicio, contó con el apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? Con los católicos.
porque acuérdense que el PRI y compañía eran quienes habían quitado el poder de la iglesia, ¿no? De manera más allá de las reformas de Juárez, y luego establecieron una educación con tintes socialistas, cosa que los católicos no querían, ¿no? Cuando digo los católicos me refiero a la institución católica, ¿no? No vayan a pensar que todos los que se declararon católicos, o sea, ¿no? Muchos no sabían, la institución católica. Y por eso, cuando Fox gana, lo primero que hace es casi agarrar un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y siempre iba a las misas y siempre salía así, pues porque el PAN y el catolicismo son amigos muy íntimos desde su fundación. Cárdenas y el Partido Revolución Mexicano, que después sería el PRI, apoyaron las elecciones para que Manuel Ávila Camacho quedara como candidato a la presidencia. A pesar de que en ese entonces se hicieron acusaciones por parte del PAN de que había habido fraude, pues Ávila Camacho quedó como presidente, ¿no? Ya desde entonces, 1939, se le acusa de fraude al PRI, ¿no? Entonces, solo como antecedente. Ávila Camacho se enfrenta. Esta lámina la puse mal. Bueno, durante el gobierno de Ávila Camacho le toca la Segunda Guerra Mundial y aunque al principio México no participó, tras el ataque de Pearl Harbor, se atacaron también 2 buques mexicanos, no sé si eso lo sabían. La historia narra que Alemania hundió 2 buques mexicanos, ¿no? Que porque los confundió, pero pues al final de cuentas sí los hundió, ¿no? Y cuando decimos buques no sabemos si en realidad nos referíamos a la carabela que había dejado Cristóbal Colón, porque pues como que no teníamos muchos buques realmente, ¿no? Pero bueno, hundieron 2 barcos mexicanos. La historia de la conspiración dice que Estados Unidos fue quien los hundió, pero culpó a los alemanes, ¿no? La verdad, no sé, tendríamos que meternos a historia de la Segunda Guerra Mundial muy a fondo, pero bueno, esas son las teorías que se manejan. La versión oficial es que Alemania hundió 2 barcos mexicanos. Esto obligó a que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, pero va a entrar ya casi hacia el final. Y a partir de que México tiene que entrar a la Segunda Guerra Mundial es cuando se establece el servicio militar mexicano obligatorio para los hombres, ¿no? Entonces, desde 1939, generación tras generación de buenos y amables jóvenes mexicanos se han puesto su gorra roja y su playera blanca, ¿no? Y han sido señalados por la sociedad en general, obligados a hacer el servicio militar, ¿no? Y como muchas medidas en México, se supone que era una medida temporal que se quedó permanente, ¿no? Similar a la tenencia. Dado que el territorio mexicano no sufrió ningún ataque durante la guerra, el país obtuvo algunas cosas favorables, sobre todo mucho flujo de capital extranjero, o sea, llegaron ciertas inversiones al país, pero fue difícil también conseguir ciertos productos extranjeros por la escasez que había por causa de la guerra, y a partir de ahí se establece el modelo de sustitución de importaciones, donde la empresa nacional, la empresa estatal, empezaría a crear productos para la sociedad mexicana. Ahora con el COVID, cuando inició, de seguro se dieron cuenta que de repente escaseó el alcohol, los cubrebocas, ¿no? El papel de baño, quién sabe por qué. Por un consumo, bueno, por un consumo desmedido, ¿no? Y sobre todo porque la cadena de suministros no estaba pensada para atender esta emergencia sanitaria. Hoy en día ya los encuentran con facilidad, ¿no? Tantito ya se consumen menos, tantito ya se producen más. Entonces algo similar pasó en ese entonces, o sea, hubo muchos productos que tú no podías tener porque literal en Estados Unidos empresas que hacían, por ejemplo, duraznos en almíbar, de repente empezaron a hacer cascos de soldados, ¿me explico? Y empresas que hacían, por ejemplo, no sé, hot cakes, de repente empezaron a hacer balas, ¿no? O alimentos para los soldados. O sea, por chistoso que parezca es así. O sea, hay muchas empresas que se dedicaron a lo militar, se retransformaron muy rápido porque el gobierno y los gobiernos en todo el mundo estaban comprando pues armamento militar de todos los estilos. Entonces, imagínense, hubo una escasez de cerveza, ¿no? Con el COVID, Grupo Modelo avisó que iba a reducir la producción de cerveza para el alcohol, destinarlo a elementos de salud, ¿no? Aquí a lo mejor no se notó tanto, pero en ciertas regiones sí se escaseó la cerveza. Es así, ¿no? O sea, ante la oportunidad de obtener un beneficio económico mayor,
Durante periodos especiales, las empresas transforman su producción tradicional por una traducción muy específica. Aquí hay un problema. Cuando se pelea una guerra, te conviene pelear fuera de tu casa, ¿no? Es decir, imagínense que vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar a los más desmadrosos del ISU, ¿no? ¿Quién pone su casa, no? No, sí, porque pobre del que la ponga, ¿no? O sea, a mi casa no van porque no van a romper mis cosas, no se van a vomitar ahí, ¿no? O sea, ¿me explico? Entonces, una guerra, pues es así. Tú no quieres pelear una guerra en territorio. Pregúntenle a Estados Unidos cuántas guerras se han peleado en su territorio. Tiene años que no se pelea nada en su territorio. El último fue Pancho Villa. Sí, récord histórico. El último que pisó territorio estadounidense y provocó una matanza fue Pancho Villa. Pancho Villa, Francisco Villa. Uh-huh. La última gran guerra estadounidense fue la guerra civil estadounidense, luego Pancho Villa, y ya nunca, bueno, Pearl Harbor, claro, Pearl Harbor fue un ataque a territorio estadounidense, pero Pearl Harbor es una isla bien lejos de Estados Unidos, ¿no? Búsquela, no estaba realmente cerca del macrocontinente, ¿no? O del macro territorio. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo de Ucrania. Lo de Ucrania es geopolítico y está justificado, o sea, le duela a quien le duela y obviamente no queremos la guerra y no estamos a favor de la guerra. La verdad es que no es nada diferente a lo que se ha estado haciendo en el mundo toda la vida. Si yo se los había dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo que lanzar un papelito de aquí hasta el cesto de allá y si lo meto me pagan 1,000 pesos y lo quiero lanzar desde aquí, pues a lo mejor va a fallar, ¿no? ¿Qué me convendría? Pues literal pararme ahí a un ladito y tirarlo bien cerca, ¿no? ¿Cierto o falso? Es cierto. Entonces, si yo tengo misiles y tengo un enemigo del otro lado y los lanzo desde aquí, pues los va a venir y los va a interceptar y igual y no llegan o se van a poder refugiar, ¿me explico? O sea, lo ven venir con mucha antelación entre comillas. ¿Qué pasa si literal se los tiro de un ladito, ¿no? No los puedes interceptar, no te va a dar tiempo de reaccionar y el golpe es muy fuerte. Estados Unidos colocó, eso sí lo sabemos, acabando la guerra mundial, colocó en Turquía misiles apuntando a Rusia. Entonces los que iniciaron las hostilidades históricas fueron los estadounidenses. Rusia se hizo aliada de Cuba y le proveyó armamento a Cuba durante mucho tiempo y iba a instalar misiles nucleares en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Y Estados Unidos le dijo, nada más pones un misil en Cuba y te aviento todo lo que tengo. Y Rusia dijo, pues nada más me avientas todo lo que tienes y te aviento todo lo que tengo, ¿no? Y entonces mientras el mundo estaba bailando rock and roll en aquel entonces, la gente culta estaba así como que nos va a cargar el payaso. Y literal el buque se quedó muy cerca de llegar a Cuba, ¿no? A la última hora se dio la vuelta. Si vieron la película de X-Men Orígenes, ¿no? Ahí se explica que gracias a Magneto y Xavier fueron los que evitaron la crisis. Esto no lo podemos confirmar, pero tampoco tenemos pruebas suficientes para negarlo, ¿no? El chiste es que sí, la verdad es que el buque se dio la vuelta y se regresó a Rusia, nunca se implantaban los misiles y Estados Unidos le puso un embargo económico a Cuba por años y Estados Unidos es el principal responsable de que Cuba sea pobre, ¿no? O sea, cualquiera que quisiera comerciar con Cuba se hacía enemigo de Estados Unidos, así, literal. Comerciar lo que sea, hasta una Coca-Cola, ¿no? Entonces no se podía. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay una organización de países del Atlántico Norte, la OTAN, que básicamente es como una banda de barrio, ¿no? Que si le pegas a uno, nos pegas a todos, ¿no? Sí, básicamente. Si Ucrania, Lituania, Letonia, Suecia, Noruega entran a la OTAN, automáticamente se encuentran protegidos por Estados Unidos y toda Europa para acabar pronto, ¿no? Si eso sucede, Estados Unidos puede colocar misiles otra vez muy cerca de Rusia, ¿no? Muy cerca de Moscú. Y obviamente esto amenaza la nacionalidad rusa, es decir, amenaza a la nación rusa como tal. Entonces, antes de que entrara a la OTAN, se tenía que tomar una decisión y Putin la tomó y la decisión, entre comillas, orillada, fue démosle en la torre al territorio ucraniano ahorita que podemos, antes de que se meta toda Europa, ¿no?
Y efectivamente Europa no se ha metido, ni se va a meter, ¿no? Porque no forma parte de la OTAN, no están obligados. Ucrania fue carne de cañón, ¿no? Un experimento social realmente de parte de los países europeos, Estados Unidos y Rusia. Y vamos a ver en qué acaba, pero básicamente ese es el origen del conflicto, ¿no? Es el defender la soberanía nacional. Este, y yo creo que es una reacción muy natural. Imagínense que al lado de ustedes se va a vivir un asesino, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Pues amenazados, ¿no? O que se meten unos paracaidistas y son bien malandros y se ve que trafican droga. ¿Cómo se sentirían? Amenazados. O sea, hay gente que literal te ponen un misil nuclear así a un lado, ¿no? O sea, pues claro. ¿Y Rusia a quién va a defender? ¿Al mundo? Pues no, tienen que defender a los rusos. Pues sí, ¿no? O sea, es Rusia, rusos. Se tienen que ver por los rusos. Y sí, hay bloqueos económicos hacia Rusia, pero pues Rusia no es Cuba, ¿me explico? O sea, Rusia en ciertas cosas es un poco autónomo, sostenible y aparte los tiene así agarrados a Europa con el gas y las energías, ¿no? Las gaseras rusas son de las empresas más ricas del mundo, pero o sea, los rusos ricos son de lo más rico que hay en el mundo, ¿no? Entonces, están atados de manos entre todos. A ver, hay que ver en qué evoluciona. Se decía que en junio Noruega y Finlandia estaban solicitando su entrada a la OTAN, junio-julio. Rusia dijo que nada más lo gestionen y se va a la guerra contra toda Europa, ¿no? Y lo más peligroso es que Putin no es un loco, como lo han querido ver. O sea, Putin es un genio político, ¿no? O sea, Putin no es como cualquier presidente de un país bananero como los que podemos encontrar en este lado del charco. Eh, Putin es un personaje, o sea, el tipo fue espía secreto, nos apartamos de ahí. No sé si, o sea, fue el 007 de Rusia, no sé si se sabía en esa parte. Sí, ¿no? Y socavó al presidente anterior y se quedó él con el poder. O sea, Putin es un genio en muchos sentidos, ¿no? Y él lo tiene muy claro y en una declaración dijo, parafraseándolo, ¿no? Aunque sabemos que no podemos ganar, saben que no van a salir libres, ¿no? O sea, como diciendo, sí, no puede ganarle Rusia a toda Europa y Estados Unidos, pero limpios no se van, ¿no? Es como cuando te están golpeando, pero tú lo alcanzas a tirar así y le rompes la nariz y dices, bueno, al menos, no se puede limpiar, algo así, ¿no? Em, ¿Puede evolucionar a un desastre? Sí, por supuesto, ¿no? Tiene la potencialidad de convertirse, sí, en una tercera guerra mundial. Y ahí sí, pues yo creo que ya todos otra vez nos dimos en la torre. A diferencia del cambio climático inicial, una guerra nuclear es mortal para todos en cuestión de semanas, ¿no? El aire que circula por todos lados, las corrientes marinas que llegan por todas partes del mundo, llevarían la radiación muy rápido. Entonces sí, nos moriríamos como cuando a una cucaracha le pones Raid, algo muy similar a eso, ¿no? O cuando a una rata le pones veneno, algo muy similar a eso. ¿Va a pasar? No lo sé, ¿no? Pero yo creo que no, que el sistema económico es más poderoso que el sistema militar y que al final de cuentas se necesitan unos a otros, ¿no? O sea, Estados Unidos ya no puede estar separado del mundo, nadie, tal vez China, puede como que aislarse del mundo, ¿no? Entonces esperemos que el capitalismo, entre sus bondades, una de esas sea que ha evitado guerras a gran escala. No lo sé, habrá que esperar. Pero pensando en eso y retomando nuestra clase, aquí lo interesante es que como Estados Unidos no quería que Rusia le pusiera más misiles cerca, se hace muy buen amigo de Estados Unidos y de Latinoamérica, y a partir de ahí se hace una relación histórica entre México y Estados Unidos, tanto así que el 90% de los adeudos que el país tenía fueron cancelados para tener o ser leales a Estados Unidos. Se pierde el modelo socialista y se establece un modelo de economía neoliberal, ¿no? A partir de 1943, con esto estamos acabando por hoy, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Una apuesta por resaltar la importancia de la vida social del país, dejando el costo de la seguridad social en tres partes: gobierno, obreros y trabajadores. Al día de hoy sigue siendo igual, solo que hay un pequeño problema aquí. Bueno, si alguna vez han ido al seguro o al ISSSTE, se darán cuenta de que como que todo está del nabo, como que te tardan un buen en atender, un buen de filas, muy engorroso. Esto es por dos principios. Uno, es cierto que hay pocos recursos y hay una muy mala administración de los mismos. Eso es cierto, pero dos, hay una muy mala cultura por parte de los usuarios. El Instituto Mexicano de Seguridad Social funciona como preventivo, no como correctivo. Es decir, la idea, por ejemplo, ustedes ya tienen su carnet del seguro como alumnos de la autónoma. Ajá. Ok, acá sí. ¿Usted sabe? No. Allá atrás, Leslie. Bueno, imagínense que tenemos un tercer compañero acá enfrente. Póngale un nombre. ¿Cómo quiere que se llame? No, otro. Vamos a ponerle Ramón. Ramón el dragón. Vamos a ponerle a Ramón que de repente está en mi clase y se empieza a sentir así como que muy mal y se me cae, ¿no? Y me caigo yo también porque me asusté, ¿no? Pero Leslie, que tiene la sangre fría, reacciona y corre, llama al médico y llega a la ambulancia y se lo lleva. Y llega al hospital y dicen, ¿y él quién es? Pues es Ramón, sí, pero ¿cuál es su número? No, pues que no lo ha sacado. Entonces la trabajadora social de aquí sacrificará todo su día y su familia para hacer todos los trámites junto con la trabajadora social de allá a velocidad express, mientras los médicos están tratando de salvarle la vida, para demostrar que es Ramón y que tiene derecho a bien al seguro. Y los médicos dieran y su expediente y van a decir, no sabemos, ¿no? Ni siquiera sabíamos que Ramón existía. Si qué tipo de sangre es, quién sabe, ¿no? Enfermedades de su familia, quién sabe. Alérgico a algún medicamento, quién sabe, ¿no? Alérgico a algún animal o algo, quién sabe. Operaciones anteriores, quién sabe. Problemas del corazón, quién sabe. Pues métele dos de clorazepam y pum, se muere porque era alérgico al clorazepam, ¿no? Y luego dicen, uy, me lo mataron. El problema es que el seguro no funciona así, o sea, es decir, la medicina no funciona así. ¿Qué debe haber hecho Ramón? Una vez que Ramón se felicitó porque llegó al primer día de clases, ¿no? Y solicitó su número de afiliación al seguro, debió haber ido en la tarde al seguro a sacar su carnet, a sacar su cita con su médico familiar. El sábado debió haber ido a su cita con el médico familiar, haber esperado un tiempo, entrar y ahora sí hacer todo el historial. Tipo de sangre, pues no lo sé. Le hubiera mandado a hacer análisis ahí, ¿no? Enfermedades de la familia, esto y esto, reacción alérgica, no lo sé. Le hubieran hecho ahí pruebas. Y para cuando Ramón le hubiera pasado algo aquí, después de que yo me hubiera desmayado y la ambulancia lo hubiera llevado, ya hubieran tenido el expediente completo de Ramón, no le hubieran puesto clorazepam y no se hubiera muerto Ramón, porque lo único que tenía era un problema de apendicitis, ¿no? Bueno, pues así es básicamente todo el problema del seguro social. Nunca nadie va con el maldito médico familiar, nunca nadie va a consultas constantes, nunca nadie sabe su tipo de sangre, no tienen su historial, no hacen expediente y el día que ya tienen COVID quieren que lo salven de la noche a la mañana y eso es imposible médicamente hablando, porque no tienes nada de referencia. Por eso está tan mal, porque no se usa como se debería, ¿no? O sea, no se usa como se debería. Si así fuera, evitaríamos que se generaran problemas de diabetes, de hipertensión, ¿no? Porque habría un control médico previo, preventivo. No tendríamos que estar gastando tanto en metformina, ¿no? En Turacide, o sea, en medicinas específicas para ese estilo de enfermedades. No funciona así. O sea, tú vas al seguro nada más cuando te sientes mal. Y ya es tarde en la mayoría de los casos para eso. Recomendación, sí, saquen su carnet, ¿no? No sé como alumnos que les pidan, ahí sí tendría que preguntarlo, pero desde el momento en que ustedes son alumnos ya tienen derecho a su carnet. Saquen un carnet y vayan a una consulta general y que al menos tengan ahí sus generales por cualquier cosa. Ahora, otra parte bien padre, si tuvieran por ejemplo alguna desviación del tabique, ¿no? Si tuvieran algún problema maxilar o dental, ahí las operaciones son gratis, o sea, si los canalizan, los estudian, hacen los casos y los operan, ¿no? Operaciones que afuera no están en menos de 50,000 pesos. Entonces, esa parte está muy bien, como alumnos, o sea, imagínense, ¿cuánto pagan? ¿1,000 qué? ¿2,000 qué de colegiatura? 1,500. O
Son 8 semestres, son 8,000, son 12,000 pesos los que le van a pagar a la universidad. Y no me acuerdo cuántos de titulación, pero póngale unos 4,000 o 5,000. Al final a la universidad le habrán pagado como 16,000 o 17,000 pesos. Tienen derecho al seguro. Que el seguro los opere de una operación con un valor de 20,000. O sea, le terminaron ganando 3,000 pesos, ¿me explico? Es muy importante eso. Y a veces no, o sea, es que hasta que no te revisas, no te das cuenta de. Mucha gente tiene el tabique desviado y no lo sabe y no está respirando bien, ¿no? Y luego dicen, ay, es que están bien pesadas las escaleras. No he hecho ejercicio. Bueno, sí, puede ser el ejercicio, puede ser que no estés respirando bien. ¿Me explico? O mucha gente, es que me duele la cabeza. Pues sí, porque necesitas lentes y no lo sabes, ¿no? Y ahí te dan los lentes. O sea, sí funciona. O sea, si uno tiene la paciencia y lo usa como debe de ser, funciona muy bien. Pero, pues, hashtag soy joven, ¿no? Pásame el cigarro y pues no, nunca se preocupan de estos menesteres y, o sea, y es muy importante. Hay muchos casos en Autónoma de chicos que los han operado de ese estilo de cosas, por eso se los digo, gracias al seguro. O sea, porque no son emergencias, ¿no? O sea, pues tiene el tabique desviado, lo revisa, se amerita operación, ¿no? Se programa 2, 3 meses, 4, porque no es urgente, pero te arreglan esa condición para el resto de tu vida. O la parte de brackets, o de desviaciones, o piezas, o dientes chuecos, ¿no? O sea, que pudiera parecer meramente estético, pero en realidad se puede complicar muy feo. Mucha gente se muere por ataques al miocardio por culpa de una bacteria bucal, ¿no? Eso es muy común. Entonces, no lo sé. En ese punto, en 1943, que es lo que nos interesa, se crea, ¿no?, el IMSS. Y a partir de ahí se va a generar un gasto hacia los servicios sociales. Como ya se acabó la guerra, pues ya no se necesita tanto dinero en el ejército, ¿no? Como ya no hay líderes militares por todo el país que quieran ser presidentes, pues ya tampoco se necesita invertirle tanto al ejército. Entonces, todos esos pesos en salario del ejército, pues porque cada vez que un general quería matar al otro había que pagarle al ejército y lo pagaba el Estado, pues ya no se ocupan para eso. Eso permite que en esta época se hagan presas, carreteras, hospitales, escuelas y muchos servicios públicos en el país. De hecho, si van a las escuelas en algunas comunidades, es más en Pachuca, van a encontrar que muchas son de 1940 y 1950. Son las épocas de mayor desarrollo del país, ¿no? Y ahí está la placa, obra de tal año, hospital de tal año, ¿no? Más o menos muchos son de esa época. Se enfatiza la necesidad de potencializar el sur del país, ya que tiene recursos naturales, pero no hay mucho desarrollo, estamos hablando de 1940, y industrializar el país se convierte en la gran prioridad gubernamental, ¿no? Aquí ya se acaba la clase a las 2, ¿verdad? Esto era visto como modernización, el que hubiera industria, o sea, en lugar de campo, en lugar de otras cosas, la industria era sinónimo de un país que se estaba desarrollando. Grave error, porque a partir de ahí el campo se va al declive total y México en términos de industria nunca termina por ser competitivo internacionalmente, ¿no? Bajo esa idea de favorecer la empresa va a pasar algunas peculiaridades muy extrañas, y es que todos estos sindicatos obreros que desde la época de la independencia, ¿no?, ya había una gran explotación y que también parte de la explotación potencializó el movimiento de independencia y luego en la Revolución Mexicana lo mismo, ¿no? Lo vimos muy puntual. Se gestan fuertes organizaciones sindicales que literal le dicen a las empresas esto sí, esto no, y protegen en gran medida a sus trabajadores. O sea, el sindicalismo en México al inicio fue muy fuerte y fue muy bueno, pero como la idea es que haya más empresas, no necesitas sindicalizados, necesitas empresarios. Entonces el gobierno va a empezar a favorecer a los empresarios. Para eso empieza a desmantelar los sindicatos. ¿Y cómo? Comprando a los líderes, ¿no? Oye, mira, pues tú quieres un aumento del sueldo del 2%. Eso implica que cada trabajador, incluyéndote a ti, líder sindical, va a ganar 200 pesos más a la quincena, por decir, ¿no? ¿Qué te parece si que ganen nada más 20 pesos más y a ti te damos un bono de 30,000 pesos? Eso suena tentador, ¿no?
Y obviamente dice, pues mucho dinero, y acepta, y pues al final la empresa es la que se ganó más, porque ¿cuánto hubiera sido subirle a todos 200 pesos? Serían más que esos 30,000, ¿no? Mucho más. Así, muchos líderes sindicales se empiezan a corromper, empiezan a hacer acuerdos con partidos políticos, con los gobernantes, con los empresarios, y como al inicio la figura del sindicato fue muy buena, sí ayudó a mucha gente, pues los miembros de los sindicatos confiaban ciegamente en sus líderes, ¿no? Y llegamos así que ahora hacemos huelga para que nos suban, creo que 30 pesos, ¿no? Cada vez que hacemos huelga, o sea, es una ridiculez, pero es así, ¿no? O sea, el sindicato no es lo que fue y quien lo corrompió fue el gobierno, pues federal, porque los gobiernos estatales también, pero no podemos puntualizar un caso en específico. Esto fue una corriente federal, debilitar el sindicato en México. Y lo lograron. Al día de hoy, pues vean, por ejemplo, el sindicato de maestros, que era uno de los más fuertes, sobre todo en la época del Bester Gordillo, hoy está totalmente fragmentado, dividido, y vean cómo les fue a los maestros, ¿no? Han tenido unas reformas espantosas, unas pérdidas de derechos espantosas, unas jornadas de trabajo horribles, ¿no? Salarios muy bajos y un sindicato totalmente desaparecido. Vean el sindicato de Luz y Fuerza del Centro, también un sindicato históricamente muy fuerte, pero muy corrupto. Hoy no existe la empresa de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Entonces, sí, el sindicalismo es una época muy bonita al inicio, pero después termina en una tragedia griega muy fuerte. ¿Preguntas? Sí. ¿Dónde estaba viviendo hoy? Nada. Los sindicatos son organizaciones laborales de los trabajadores, o sea, es una institución por parte de los trabajadores de una empresa que funge como representante de todos los trabajadores y negocia con los empresarios. O sea, es una institución que representa al trabajador, pero del propio trabajador. Es decir, no es la conciliación y arbitraje que le pertenece al gobierno, ¿no? No es COFEPRIS, no es CONASA, no es nada de eso, es privada, por así decirlo, o sea, es un tipo de organización, es un tipo de institución, ¿no? El sindicato, que se encarga de proteger a los empleados del patrón y de negociar condiciones justas y buenos tratos, ¿no? Entonces el sindicato lo crean los trabajadores de la empresa, no los dueños de la empresa, ni el gobierno. Y es como una comitiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un jefe de grupo, ¿no? O jefa de grupo, ¿quién es? Que no está, ¿no? Porque Yamile lo está sobornando para que traicione a los... No, no es cierto. Pero es el ejemplo, ¿no? O sea, es algo así. No es cierto, no es cierto. Pero Jesús es el que va y los representa a ustedes, ¿no? Imagínense que eso es un sindicato, pero a macro escala. O sea, ¿qué pasa cuando tienes como 10,000 trabajadores, 1,000 trabajadores, ¿no? Y sobre todo son organizaciones que te permiten establecer ciertas bases. Por ejemplo, el Sindicato de Actores de México. El Sindicato de Actores de México establece los sueldos mínimos que se deberían de pagar, ¿no? A los actores, a las actrices, y eso les da como un estándar para que otros actrices y actores nuevos partan con una seguridad, ¿no? Sí, entonces en ese sentido todavía funcionan, pero sí perdieron mucha fuerza. O sea, antes literal forzaban a la empresa a que repartiera las utilidades, a que pagara la escuela de los hijos, a que les diera un tratamiento médico privado, porque alcanzaba, ¿no? O sea, alcanzaba. Y todavía alcanza. La pregunta es ahora, ¿por qué no te lo dan? ¿No? Pues porque todo se queda en manos de los empresarios. O sea, ¿cómo se explican pues una casa de 10 millones de dólares, por ejemplo? ¿No? O que puedas comprarte un carro de 2 millones de dólares. O sea, ¿de dónde sale? Pues de tener o de ser empresario. No lo sacas de ningún otro lado, ¿no? Ni siquiera político corrupto. O sea, no, ni siquiera eso. La empresa gana muy bien, ¿no? Lo ven con el iPhone. O sea, hacer un iPhone sale como en 4,000 pesos y se venden en 22,000 pesos. ¿Y quién se queda esa ganancia? ¿Quienes transportan el producto? ¿Quienes lo venden en la tienda? ¿Quienes lo ensamblan? No, pues ninguno de ellos. Todos ellos reciben un salario y ya.
se queda pues los dueños de la empresa, de la marca, ¿no? En este caso un conglomerado, pero es así. Es como Netflix, o sea, un servidor de Netflix, ¿a cuántos usuarios puede atender? No lo sé, pero supongamos que con un solo servidor atiendas a 500,000, ¿no? Entonces, con la suscripción de 100,000, se paga el servidor, el uso del servidor y el mantenimiento. Y los otros 400,000 es para Netflix directamente. No, no para sus empleados, no para, o sea, no para los que trabajan ahí. Esos ya están en esos 100,000 que cuesta el mantenimiento del servidor. Todo lo demás, la plusvalía, como diría Karl Marx, se va para el dueño. Totalmente para el dueño. Entonces, es algo muy cruel. Es como los vendedores de catálogo. A mí se me hace lo peor que pudo haber existido. No por los vendedores en sí, el modelo de vendedor de catálogo. Tú vas a Andrea, pagas una pinche suscripción y te llevas zapatos, ¿qué será? 10, 15% más baratos, ¿no? A precio de catálogo. O sea, si un zapato cuesta 300 pesos, a ti te lo están dejando como en 250, a lo mucho, ¿no? Tú vas y se lo vendes a tu comadre en 300 pesos, en dos pagos de 150, arriesgándote que no te pague, ¿no? Y ya ganaste 50 pesos. Y eres dueña de tu tiempo, ¿no? Y eres dueña de tu negocio. Sí, güey, ¿no? Y el seguro médico al que tienen derecho todos los trabajadores, y el salario mínimo al que tienen derecho todos los trabajadores, ¿no? Y horas extra, ¿no? Y viáticos de traslado. O sea, todo esto, la Andrea y las empresas por catálogo se lo ahorran. No existe. O sea, no existe. Y la señora se ve bien feliz. No, es que me va muy bien. O sea, sí, señora, le va bien. Pero entienda que aunque a usted le vaya bien, a la empresa le va aún mejor y usted está siendo explotada. ¿En cuánto sale el pinche zapato? Ni 50 pesos, estoy seguro, ¿no? La señora le gana 50 pesos. La empresa, vendiéndoselo a la señora, ya le está ganando como 100, 120 pesos. Cada zapato, ¿no? Y luego, esa es una, ¿no? Pero está Shenlo, Belechus, Ferrato, Promoda, ¿qué otras cosas? Avon, Natura, esta marca de joyería bien chafa, pero ¿cómo les gusta? Que está por el centro, por Revolución, ¿cómo se llama? No, al lado de Porrúa. Es una empresa de joyería. Sí, ¿eh? No, es una de ropa. En el mercado Revolución, enfrente está Porrúa, ¿no? A un lado hay una de una marca de piezas de bisutería. Bueno, pues esa. No compren, están bien chafas. Es el mismo modelo de los zapatos, de Natura, de Shenlo, es el mismo modelo. No me acuerdo cómo se llama esa marca. Este, Abel, ¿no? ¿Qué otras he visto? Pues que hay un buen y la gente bien feliz, ¿no? Y igual, pues es una explotación laboral horrible. O sea, es una explotación laboral horrible. Eso no pasaba, ¿no? En época del sindicalismo fuerte, no pasaba. Por ejemplo, aquí me pagan 15 días de aguinaldo. Y si fuera sindicalizado, creo que me pagan 60 o 90. No sé la diferencia de que te conviene ser sindicalizado, ¿no? Pero también me quitan cuotas sindicales, o sea, vendes en cierta medida tu libertad, ¿no? De algunas cosas. No, o sea, si por la universidad fuera, que ya no se sindicalice nadie más, es muy difícil sindicalizar a alguien, ¿no? Nos conviene los contratos como el mío, profesor por horas, y el día que ya no te queramos o ya no quieras te vas y no te debemos nada. Y te pagamos bien poquito, porque pagan muy poco, esa es la verdad. O sea, para un trabajo tan especializado, eh, para que se entienda un poquito, en términos de ciencias sociales, los que tenemos un posgrado somos como ingenieros espaciales, ¿no?
sea, son puestos muy específicos. Solo que yo no estoy haciendo cohetes, ¿no? Pero estoy haciendo un trabajo que no cualquiera lo puede hacer. Y sin embargo me pagan como si fuera de intendencia o algo así, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que el intendente del Sumaya o de ciertos hoteles ganan más que yo. No renta, ¿no? Por eso les digo, es más vocación que trabajo realmente. Eh, Ya cuando tienes todo tu tiempo completo, recibes estímulos de aquí, de allá y de CONACYT, entonces la cosa cambia y si de repente empiezas a ganar bastante, ¿no? Pero para llegar ahí, es mucho tiempo, suerte y tristemente redes de compromisos dudosos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, no en todos. Es complicado. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿No? Esos son los sindicatos, sí. Todavía hay varios, muchos, muchos, pero ya no tienen el poder que alguna vez tuvieron. Literal ponían y quitaban gobernantes y presidentes y así, o sea, sí fueron. O sea, es que imagínense, por ejemplo, la SEP. ¿Cuántos trabajadores hay en la SEP? ¿Como 100,000? No, no sé. Aquí la SEP Hidalgo a lo mejor han de ser como unos... Sí, han de ser, yo creo que más de 30,000 trabajadores. No sé, la verdad no sé, pero ¿qué tal te caerían en tu campaña 30,000 votos? ¿No? Si sindicalmente nos reunimos y decimos, ya nos arreglamos con el licenciado este Ramón, ¿no? Que lo pudieron resucitar y ya se graduó, ¿no? Y va de candidato al Ramón, este, y ya firmamos los nuevos, los contratos, ¿no? Entonces, si él queda, ganamos. Pues, ¿por quién vas a votar? Pues por Ramón, ¿no? Pues sí, o sea, porque te conviene. La política es un juego de poder. Esto de que, ay, sí, el pueblo y lo que... No es cierto, a nadie le interesa el pueblo. O sea, te interesara el pueblo, no necesitarías ser gobernador para hacer algo por el pueblo, ¿no? Vamos a atacar a Carolina Vigiano. ¿Cómo está Tepehuacán de Guerrero? ¿Ella es de ahí? Sí, ¿no? No, es uno de los municipios más pobres históricamente del país y de nada le ha servido que Carolina haya estado en muchos cargos públicos. Si Carolina quisiera hacer algo por su país, lo hace. Es más, yo les prometo que el día que, si Dios me lo permite, yo gane mucho dinero, yo pavimento la calle de abajo de mi colonia. Y no tengo interés en ser gobernador ni ser nada. Pero pues, Chihuahua, si lo puedo hacer, pues lo hago. No, no, es que la gente como yo no llega a Sauri. Sí, es que miren, se los pongo bien fácil. Si gana Carolina, no va a hacer nada. Así, literal, no, ni se van a enterar de nada. Fotos, selfies por ahí, por allá. Alguno que otro caso de acoso sexual, ¿no? Pero nada. Es como Baños, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho Baños como presidente municipal? Ni siquiera está, creo, ¿no? Eh, Ahora, ese es muy el estilo del PRI, o sea, ¿no? Ahora, los otros no son palomitas blancas, ¿no? El del verde, la neta no tengo ni la menor idea de por qué se lanzó, ¿no? O sea, no sé, no, no, no. No, porque no es una persona tonta, él sabe que no va a ganar. Y hacerla de bufón en la elección, la neta no está chido. Entonces, quién sabe qué le habrán prometido. Ahorita les explico por qué es candidato. Eh, Está muy bueno. El PAN, ¿qué haría? Cosas muy visuales, a lo mejor arreglaría parques, a lo mejor algunas callecitas. ¿Por qué? Pues porque esos güeyes son dueños de las empresas que arreglan esas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, a lo mejor ahí sí veríamos un poco de imagen urbana en Pachuca, en Tulancingo, porque pues, Hidalgo es Pachuca y Tulancingo y lo demás no existe, ¿no? O sea, y si gana Morena, será muy interesante. Probablemente no veamos tantas cosas en Pachuca y Tulancingo y veamos algunos esbozos de proyectos en alguna otra región del estado
y a lo mejor vemos ciertos apoyos sociales, ¿no? A lo mejor ciertas becas locales, ciertos fideicomisos, ciertos bonos. Y si tú eres una persona que puede acceder a ellos por una condición de desventaja, bueno, pues te convendría. O sea, si tú eres pobre, tienes que votar por Morena. O sea, eso es ahorita, hoy, ¿no? Esa es la verdad. Si tú eres empresario, pues tienes que votar por el PAN. Y si tú tienes migas con el PRI, pues tienes que votar por el PRI, ¿no? O sea, sí, pero aquí van en alianza, ¿va? El del PAN, se me olvidó. Es que el otro güey que es candidato, perdón por lo de güey, ¿cómo se llama? Ajá, el que es cantante. Sí, Javier Menchaca, no sé, Javier algo. Ese fue por el PAN la vez pasada, por eso me clavé. O sea, si gana Javier, gana el PAN, ¿no? O sea, es así. Ajá, van juntos, PRI, PAN, PRD. Ok. Ajá, pues es que es lo mismo, es su hijo. Es su hijo. Les explico. ¿Qué tienes que hacer para ganar una elección? De él, porque ella tiene una imagen de él, ¿no? O sea, para ponerles, si les dicen, no, es que el profesor Mariano les cobró 500 pesos a todos los de quinto por pasarlos, ¿lo creerían? Porque tengo una imagen. Entonces es muy difícil, o sea, tendrían que ver las pruebas yo con los videos así en el examen y se les rompería el corazón y dirían, ya, no creo en nada, ¿no? O sea, tendría que ser muy difícil, ¿me explico? Algo muy fuerte. Entonces, él, si él fuera candidato a lo que sea, él ya sabe que ya, ¿no? Y sí, puedes intentar sumar a otros y lo que quieras se hace, pero no vas a ganar la elección si, por ejemplo, los profesores Ramos y Mendoza. Lo que tienes que hacer no solo es tú sumar, sino mantener. ¿Por qué creen que en los debates se tiran con todo y ni dicen nada de propuestas ni de cómo lograr las cosas? Porque se trata de restar. Ahora, ¿qué pasa si tú eres una organización ficticia política que se llame PRI, ¿no? Partido de Ratones Internacionales, ¿no?
Y todos los ratones que trabajan para ti, como no tienen títulos, como por su propio ser, no tienen nada, todo es por mañas, corrupción y todos están atados así con pruebas uno contra otro, ya sabes que tienes una base muy fuerte de 10,000 votos. ¿Y qué pasa si ese partido ficticio, ¿no? Aparte, ha dado apoyos sistemáticos a ciertas personas conocidas como cacicazgos locales, ¿no? En una colonia ficticia llamada, por ejemplo, no sé, Campo de Tiro, Concepción, Cubitos, y de repente, si no votan por el partido de ratones institucionales, le tiran la casa, y entonces pues votas o votas, entonces ya tienes otros 2,000. Más todos los trabajadores de gobierno de que si no votas y nos traes otros 10 que voten por el partido, te despedimos, ya tienes otros 10,000. Entonces, al final, el partido de ratones institucionales tiene 22,000 votos. ¿Cómo ganas la elección? Haciendo que tus rivales tengan esta cifra. De eso se trata las elecciones. Para ganar hay que hacer perder al otro, ¿no? Entonces, aquí está el meollo del asunto. Entonces, ¿cómo te ganas a las mujeres? Con todo respeto. Ni una muerta más, ni una menos. Cartera rosa, salario rosa, porque la mujer es importante. ¿Y qué has hecho por la mujer en tanto vida? No has hecho nada, ¿no? Ni vas a hacer nada. Y entonces sumas, dicen, es que él no dijo nada de las mujeres. Y los transgénero, que no sé qué, que no sé qué. ¿No? Entonces, esto no puede crecer. Es decir, al final van a votar, por ejemplo, no sé, 30,000 personas. Tú necesitas asegurarte de tener el porcentaje mayoritario. ¿Cómo? Como sea. Así como sea. Para ganar la elección. Y ahí entra ese bruto de los partidos bisagra, ¿no? Que le vamos a poner el partido UE, ¿no? El partido verde limón, inventado también. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si otro partido inventado también, ¿no? Tiene, por ejemplo, un 33%. El partido de los ratones institucionales tiene un 30%. Y todos los demás completan el 20%, pero no son la mayoría, ¿de acuerdo? Así no vas a ganar. ¿Cómo lo haces? Podrías ser otro que tiene ideología diferente según el aquí. No te va a quitar a ti. La base es esta. Y esta base está bien atada y esclavizada. Esta base es casi inamovible, ¿no? Casi inamovible. Entonces, ¿a quién le va a restar? A este. Entonces, veo ridiculeces como un partido político obtuvo el 4%. Bueno, pues ese 4% hace que el partido Moreno tenga 29 y que el de los ratones institucionales gane con 30. Esos candidatitos que dicen, bueno, ¿este por qué se lanzó si no figura? No, sí figura. Está ahí para perder, literal, y para hacer perder a otro. ¿Qué tal si la campaña del Moreno es primero los pobres? ¿No? Y le restas con otro que diga, yo también quiero primero los pobres. ¿Qué pasa con los pobres? Que van a decir, tenemos dos candidatos, ¿no? Y se van a dividir. Divide y vencerás. Entonces, es que como ciudadanos individualizados no podemos hacer nada. Nada. O sea, a lo mejor usted mete una carta al presidente municipal que sea, al gobernador que sea, puede ser que sí la tengan. O sea, de hecho es muy probable que sí la tengan y que sí consigan
Usted tiene que votar, bueno, a ver, su voto no sirve para nada. Su voto no es que lo que tiene que hacer es elegir una persona por poner una idea y solo una idea. No va a entrar a los políticos. Esa es una idea de la ciudadana, solo hay una sociedad. Solo hay una sociedad. Esa acción se llama alternancia. A la ciudadanía no le conviene que partidos se ponen por más de las reglas constitucionales. Hay que las naciones en el mundo donde gobierna el partido de los valores. Otro partido gobierna. Otro gobierna. Son los estados que mayor mientras que estados comunales donde hacen muchas normas, ¿no? O sea, no el poder sí existe, siempre ha existido. ¿Qué pasa si siempre hay una cabra? ¿Qué pasa si esta hora es la que siempre hay una cabra? ¿Qué pasa si es esta hora? Por algún motivo, es la encargada de hacer, de organizar dónde va a ser la grabación de los modelos, de todos los que nosotros negociando tienen unas pasteles, ¿no? Oye, mi salón, lo renta el Disney, pero te lo renta el Nike y te lo dice ¿qué pasa si se aplica en eso? No pasa nada. A veces se ven no vamos a hacer y nada, porque te conviertes en más tarde y te conviertes en el salón más importante, porque eso es un recurso. ¿Cómo le quedaría a una clase de eso? Vamos a ver si nos queda como la lista de los factores institucionales. Otros libros. Por eso siempre vemos con las escuelas escolares y luego van a ser los del Estado. ¿Qué pasa si lees solo por las años? Acá no hay esa orden y se va a hacer gracioso. No, hay unas cosas. Las discusiones se van a hacer. O sea, hasta la noche es importante, pero no se va. Ahora, si tú vas a hacer eso serio, sabes que la gente va a tener el partido. Entonces tratas de hacerlo de manera lo mejor posible para hacer las cosas. Lo de la ciudadanía no es lo que está desarrollado en muchos estudios contables. Aquí estamos en España, no sabe cuál es el problema. O sea, si la verdad es muy está muy mal. Caminando es una intensidad horrible. Así se un día se puede tener otro se puede tomar, estos son los mismos
las elecciones presidenciales. Yo no sé si vamos a ser candidato después de otro. Yo creo que está muy interesante hablar de una manera gracias tantas y luego cambiarlo, no por el por otra, ni por el mejor para ver, desde el punto de vista ciudadano, gracias. Lo que más nos conviene es que no se perpetúe un solo partido en el poder, que se vayan rotando, ¿no? Y un punto científico más fuerte, o sea, que se vayan rotando porque no sea la misma familia, ¿no? O sea, si se lanza para candidato hoy Ramón Ramírez por el PAN, y luego en la siguiente elección está Estefanía Ramírez por el PRI, y la siguiente está Francisco Ramírez por el PRI. No, tampoco, ¿me explico? Porque se sigue concentrando el poder. La idea es que la gente que esté arriba cambie, rote. Eso es lo que le conviene más a la ciudadanía. El problema es que la ciudadanía es tan pobre que no se puede permitir esto. O sea, a ustedes porque técnicamente les va bien, yo así lo